y puse la presentación de nuevo como que acá no pasó nada. Bueno, estaba comentando que hay un grupo de zurdos que hizo como un video hablando de una charla TED que hiciste vos en febrero de 2019, donde decías que el capitalismo es una máquina de sacar gente de la pobreza. Y dicen que, bueno, que no es así, que es mentira, que no sabes nada del tema, yo no quiero dar nombres, y quisiera ver si querés primero hacer una introducción sobre eso, así empezamos a ser más puntillosos. Sí, yo tengo la presentación a mano y puedo replicar lo que presenté en aquel febrero del 2019, digo, para ver, digamos, y validar contra los datos que yo tenía disponible en aquel momento, si eso es cierto o no. Básicamente, lo que yo explicaba, digamos, en aquella presentación del año 2019, es que el capitalismo es la máquina de la prosperidad, es la máquina de sacar gente de la pobreza. Ya, esto es muy simple, de que, a ver, la condición natural del hombre a lo largo de toda su historia fue la pobreza extrema. Es decir, lo que caracterizó a la vida humana a lo largo de toda su existencia fue la pobreza extrema. Es más, cuando vos tomás la evolución del PBI per cápita, sí, esto, digamos, acorde a los estudios hechos por Angus Madison, y obviamente que los zurdos de mierda, cuando, digamos, sacan las fuentes que no dicen lo que ellos quieren, las rechazan y las niegan, o sea, digo, por más que este, digamos, sea probablemente se llama macroeconomía histórica esto, ¿no? Y es el máximo exponente de esta rama, y es reconocido mundialmente y, digamos, es la forma en la cual todos trabajamos. De hecho, el zurdo de mierda de Piketty hasta, digamos, reconoce estas bases y parte, digamos, las ha sacado de ahí. Las otras, digamos, después otras las ha dibujado, ¿no? Para probar sus argumentos. Pero fíjate esto, el trabajo de Madison, por ejemplo, mira entre el año 0 y el año 2000. Sí. Entonces, vos lo que tenés es que entre el año 0 y el año 2000, el PBI per cápita se multiplicó por 13,6 veces. Es decir, a lo largo de toda la historia, el PBI per cápita se multiplicó por 13,6 veces. Eso te da que la tasa de crecimiento anual compuesta, ¿sí?, para ese periodo de 2000 años, el producto per cápita, de lo que estamos mirando, es básicamente del 0,02%. Ahora, cuando vos mirás la serie, eso, digamos, o sea, no es una serie, digamos, homogénea. O sea, básicamente a la serie del PBI per cápita, ¿sí?, se la conoce como el palo de hockey. Porque básicamente lo que vos tenés es que esa serie viene absolutamente planchada y en los últimos 220 años, 225 años, empieza a acelerarse fuertemente. ¿Sí? Básicamente esa es la forma que tiene la serie. Y eso vos lo podés ver en los datos. ¿Por qué? Porque si vos tomás la evolución del PBI per cápita en los primeros 1800 años, el PBI per cápita solamente sube 40% en el siglo posterior al descubrimiento de América, o sea, en el siglo XVI. O sea, desde 1500 al 1600. ¿Sí? Digamos, quiere decir que en los últimos 200 años el PBI per cápita se multiplicó por 9,7 veces. Es decir, lo primero que vos ves es que desde la llegada del capitalismo, que es una revolución institucional, ¿sí?, sumado a un punto de quiebre a la Oded-Taylor, ¿sí?, que permite, digamos, la explosión, ¿sí?, de progreso tecnológico, tanto, digamos, impulsado por la oferta como por la demanda. Impulsado por la demanda quiere decir que de repente hay tanta gente que aparecen algunos problemas y la resolución requiere del ingenio para el progreso tecnológico. Eso se llama progreso tecnológico tirado por la demanda.
Y el progreso tecnológico tirado por la oferta es, mirá, si vos tenés un lugar donde viven 100 personas es muy difícil encontrarte en el pozo. Ahora, si tenés 1.000.000 es más probable. ¿Ok? Entonces, tirado por la oferta. Esto, digamos, ya fue planteado, digamos, por uno de los mayores tecno-optimistas de la historia, que fue Julian Simon. Y que la evidencia empírica, digamos, prueba que tenían razón. Entonces, fíjate esto, quiere decir que en los 1800 años, o sea, los 18 siglos previos a la existencia del capitalismo, el PBI per cápita solo había subido 40%, ¿sí? Y lo único que vos tuviste era que, ¿cómo es que se dice? Un salto después del descubrimiento de América. Y después, en los últimos 2 siglos, es decir, con la llegada del capitalismo, multiplicaste por 9,7 veces. O sea, la primera que le diría a estos zurdos de mierda, miren muchachos, la recontra tienen adentro, porque los datos dicen exactamente lo opuesto a lo que ustedes dicen. Es decir, es una máquina de generar productividad y riqueza, el capitalismo. Ese es el primer punto, digo, que es trivial. De hecho, la tasa de crecimiento de ser 0,02% anual compuesto, para el periodo del 0 al 1800, en el siglo XIX se multiplica por 33 veces al saltar a 0,66. En la primera parte del siglo XX salta a 1, ¿sí? En la segunda parte salta a 2,1, ¿sí? Es más, la subestimación que hay de cuentas nacionales podrían estar mostrando que verdaderamente en la segunda mitad del siglo XX se creció al 3,30 más o menos, y esa corrección para hoy, digamos, lo que es el mundo de hoy, que viene creciendo al 3%, ¿sí? Te pasaría a hacer crecer al 4,20, y eso implicaría que a lo largo de un siglo, el siglo XXI, si no avanzan las ideas de la izquierda y el capitalismo continúa, ¿sí? Básicamente lo que va a suceder es que en un siglo vamos a hacer 4,8 veces más de lo que hicimos en 20 siglos antes. O sea, lo primero es la explosión de la productividad. Ahora, digamos, pero como estos enfermos mentales, digamos, con retraso mental y con déficit de IQ, ellos que dicen que no, que hay más pobres. Bueno, eso es falso. Eso es falso. Cuando vos tomás, yo en la charla, yo, digamos, pongo un gráfico con la evolución de la cantidad de gente debajo de la pobreza extrema medida a $2. Entonces, pero ese dato, digamos, es un dato, digamos, que tiene, digamos, su antigüedad. Y entonces, ¿yo qué hago? Tomo los datos desde el 1800, que es de donde me comienza la serie, y miro contra el último dato que tenía disponible en ese momento. ¿Sí? Que yo no recuerdo si era el del 2017 o el del 2018, porque pensá que estamos hablando febrero del 2019. Entonces, en ese contexto, yo digo que la extrema pobreza pasa del 95%, ¿sí?, a menos del 5%. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El problema... Entonces, y eso, digamos, verdaderamente se ha dado. Entonces, lo primero que le tendría que decir a estas personas, mire, porque además, vos tampoco quiere decir que vos, por ejemplo, en ese momento, en el planeta Tierra, tenías gente viviendo con menos de $1 diario por cerca de 900 millones de seres humanos, o 950 millones de seres humanos. ¿Me comprendés? Sí. O sea, y hoy... ¿sí? Digamos, en realidad, previo a la llegada de la crisis, de la pandemia, ese número, con menos de $1 diario, era 5%. O sea, perdón que te interrumpo. Perdón, sí, pero sé que te estoy interrumpiendo. 1.800 millones de seres humanos, esos son 390 millones. O sea, el número es aún más chico, con una población casi 8 veces más grande. ¿Me comprendés? O sea, si el mundo hubiera continuado, ¿sí?, como
previo a la llegada del capitalismo, y suponiendo que, lo cual es falso, pero suponiendo que hubiera igual hoy 7.800 millones de seres humanos en el planeta Tierra, la condición de equivalencia de hoy sería 7.410 millones de seres humanos debajo de la línea de pobreza extrema de menos de $1. Y no 390. ¿Me comprendés? Es decir, la mejora es fenomenal. Es decir, el sistema, digamos, sacó de esa pobreza extrema a más de 7.000 millones de seres humanos. Es decir, el resultado es abrumador. Es decir, solo un retrasado, ¿sí?, con déficit de IQ puede decir que la pobreza no ha caído. Es decir, hay que ser un enfermo mental. Perdón que te estaba diciendo hace un rato, te estaba interrumpiendo. Porque mientras te estaba escuchando a vos, en paralelo estaba viendo que hay gente diciendo, no, no se escucha bien, entonces estaba intentando solucionar el tema del audio y parece que ahora sí funcionó. Están todos diciendo, sí, sí, listo, ahí funciona. Así que menos mal, porque se escuchaba bajito, me estaban diciendo. Sí. A ver, entonces, y respecto, digamos, a la crítica, digamos, de la izmierda, o sea, por ejemplo, ellos comparan, por ejemplo, primero, digamos, tenés un problema de base de comparación, ¿no? Porque, a ver, suponete lo siguiente, yo estoy parado en el año 1976, ¿no? Y yo te digo, Depe, ¿sabés qué? Argentina no es campeón mundial de fútbol. Y vienen estos retrasados y dicen, no, Argentina es 2 veces campeón del mundo, en 1978 y en 1986. Sí, imbécil, digamos, en el medio pasaron años. ¿Me comprendés? Es decir, lo primero que vos tenés que hacer es ir contra el dato duro de similar frecuencia. ¿Sí? Entonces, si el análisis está con datos hasta el 2017 o el 2018, para mí están hasta el 2017, yo, digamos, ahora, digamos, o sea, tendría que ir a rechequear las bases directamente, originales. Pero, digamos, o sea, febrero del 2019 no tenés los datos del 2018, con lo cual es datos del 2017. Entonces, parado con datos del 2020, es obvio que algo pudo haber pasado, y efectivamente algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Vino la pandemia y las cuarentenas cavernícolas impulsadas, digamos, a lo largo del mundo, lo que hizo fue generar, ¿qué? Un salto en el nivel de pobres. De hecho, el propio documento que citan estos retrasados, ¿sí?, de hecho habla de cómo el capitalismo ha hecho bajar la pobreza y que ha tenido últimamente un salto positivo, o sea que hubo una mayor pobreza, consecuencia de la pandemia. Pero, digamos, o sea, entonces, primero, no comparan con la misma base de datos, o sea, están comparando con algo que se dijo en el pasado, con menos información que ahora, para juzgarlo con información de ahora. No solo eso, sino que además, digamos, o sea, utilizan como referencia un documento que dice exactamente lo opuesto de lo que ellos dicen, ¿sí? No solo eso, sino que además después comparan contra otras medidas. Si vos comparás contra $1.20, obvio que con una línea de pobreza 20% más arriba, ibas a tener más pobres. Sí, imbécil, ¿sí? Y si la comparás contra la de $2, que es 100% más arriba, vas a tener muchos más. Y si la comparás contra 5,5, y obvio que vas a tener más. Digo, con ese número puedes poner la cantidad de pobres que quieras. Es decir, entonces, no evalúan la afirmación en el contexto temporal que es hecha. No solo eso, sino que además comparan con medidas distintas y tercero, citan un documento que dice exactamente lo opuesto de lo que ellos dicen. O sea, estos pibes tienen un problema grave con los datos, o sea, tienen un problema de retraso grave. Es decir, la cabeza no le funciona, o sea, son subnormales, tienen algún problema de
de déficit de IQ. Digamos, o sea, yo este tipo de comparaciones la he visto, donde, por ejemplo, un día un zurdo me manda por Instagram, dice, no, porque tenemos datos que esto, que el otro, que pique, boom. Y entonces vos tenías series discontinuas, pedazos de series, las series no tenían sus fuentes, o sea, era cualquiera, o sea, y de repente te decían, no, bueno, pero en este periodo creció mucho más. Entonces, por ejemplo, te mostraba un periodo de 4 años donde supuestamente la Alemania comunista había crecido más que la Alemania capitalista, y el tipo te decía que la Alemania comunista era muchísimo mejor que la capitalista. Así de enfermitos son. Bueno, vos... Digo, con lo cual, digamos, con solo, digamos, o sea, caminar aún hoy de un lado y del otro, te das cuenta de la superioridad del capitalismo. O sea, digo, tienen, o sea, en realidad son mentirosos. Pero bueno, ese es el primer punto. Okay, lo que quería decir es que mientras vos estás hablando, vos estás viéndome en Zoom, pero la gente está viendo todo algo que está armado con un cuadro, etc. Y mientras vos estás hablando, yo puse en pantalla la fuente que usan estas personas del Banco Mundial, donde dice $1,9 por día, cuando vos en tu charla te decías $1 por día. Exacto, así que yo mientras hablaba estabas de hablando, dólar. puse la fuente para que la gente lo viera. Exacto. Y de hecho Pero dice aparte, el que... informe ese del Banco Mundial lo que muestra es cómo venía cayendo la pobreza sistemáticamente y el salto que pega durante la pandemia. Claro. Pero, digamos, antes de la pandemia, digamos, esa relación es válida. Si tomo punta contra punta, también es válida. Por lo tanto, o sea, digo, de vuelta, tienen varios problemas que son los que te menciono. O sea, primero que no evalúan la afirmación con los mismos datos que se hace, no solo en lo que es el intervalo de tiempo, sino además en la medida. Y el documento que citan es un documento que dice exactamente lo contrario a lo que ellos dicen. O sea, verdaderamente, o sea, es, digamos, o sea, hay que verdaderamente para ser tan estúpidos y tan retrasados para leer así, verdaderamente es sorprendente. O sea, yo digamos, o sea, a mí me sorprende, o sea, digamos, el nivel, digamos, de desprecio que tienen por los números estos tipos. O sea, bueno, por algo Hayek decía que, digamos, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Y él lo dice porque era socialista antes de tomar el curso con Ludwig von Mises. Pero es que de hecho los zurdos estos hay veces que demuestran que no saben ni siquiera lo que ellos mismos se supone que pregonan. Esta gente, estos zurdos estaban diciendo que Marx reconocía el progreso tecnológico, por ejemplo. Bueno, ok. Ah, bueno. A ver, zurdos retrasados. Marx no puede reconocer el progreso tecnológico en su modelo. ¿Sabes por qué Depe no lo puede hacer? Porque digamos, tanto la teoría de la explotación de Rothbardus, que es de donde se nutre principalmente Marx, y el trabajo de Marx, trabaja con lo que se llama la teoría del valor trabajo. Es decir, las cosas valen por la cantidad de trabajo que tiene incorporada. ¿Me comprendés? Entonces, vos fijate que si vos sos ultra ineficiente y le metés un montón de horas, esa cosa vale más. Lo cual es una estupidez, es un sinsentido. De hecho, mirá qué contradictorio que es, porque si hay algo que caracteriza sistemáticamente al progreso tecnológico es el ahorro de trabajo. ¿Qué es el progreso tecnológico? Es que con la misma cantidad de trabajo vos puedas producir más. Es decir, eso es el progreso tecnológico. O con el mismo esfuerzo producir más o producir lo mismo con menos esfuerzo. ¿Sí? Y es más, la característica esencial del progreso tecnológico es que ahorra trabajo.
Es decir, entonces, el progreso tecnológico no puede ser incorporado dentro del análisis marxista, por un problema de construcción de teoría del valor. De hecho, esto de describir la productividad, el producto per cápita a lo largo de los 2000 años y el efecto palo de hockey, digamos, implica rendimientos crecientes a escala, y eso tampoco podría ser explicado por los marxistas. ¿Me comprendés? Claro. Porque trabajan con una función de producción con rendimientos marginales decrecientes y teoría del valor trabajo, ¿sí? Y dado este formato del valor sobre la cantidad de trabajo que vos ponés, ¿sí? Lo que va a pasar es que vos entonces no podés explicar ese comportamiento exponencial, ¿sí? Del producto per cápita, o sea, ese incremento de la productividad, que es justamente todo progreso tecnológico, queda fuera del análisis de esta gente. ¿Me comprendés? O sea, es una contradicción en sus términos. Para ellos el progreso tecnológico. De hecho, tampoco entienden la teoría del valor, porque si yo te hago, no sé, esta propuesta, te genero un auto, por decir algo, equivalente, ¿sí? a la mejor Ferrari que quieras, con una tecnología que, ¡pum!, te lo hace en 5 minutos. Sí. Y por otro lado, te armo un Siam Di Tela con 25.000 horas de trabajo. Según estos imbéciles, vale más que el Siam Di Tela. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de horas. Claro. Sí, el concepto de que los costos ponen el precio. Exactamente. A eso es lo que voy a ir ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, si la gente prefiere el Ferrari, digamos, va a pagar más por el Ferrari y por el otro no va a pagar nada. Y vos acabás de dar justo en el punto de lo que se llama el principio de imputación de Menger. A ver, la teoría marxista, digamos, se derrumba cuando se crea la teoría subjetiva del valor. Aparece la obra de Menger en 1871, que se llama Principio de Economía Política, y desarrolla la teoría subjetiva del valor. En paralelo aparece William Stalin Jevons y aparece, por otro lado, también León Barra, y desarrollan la teoría subjetiva del valor. De hecho, hay una de las hipótesis que dice que Marx tenía escrito su segundo libro, y frente a la humillación que implicaba haber aparecido esta nueva teoría que derrumbaba todo su aparato analítico, no lo publicó. Y obviamente, digamos, Engels después lo publicó, digamos, de muerto de Marx. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el punto? El punto radica en que eso fue rebatido y después, o sea, hay un trabajo de Eugene von Baber que se llama la conclusión del sistema marxiano y termina de destrozar a las estupideces que contiene el capital. Y en ese contexto, no solo eso, lo que es importante notar es que cuando vos mirás las cosas desde la teoría objetiva del valor, las cosas vienen determinadas por los costos, por decirlo de alguna manera. Es decir, en el fondo, vos determinarías que el precio de las cosas viene dada por los costos. Ahora, eso es una estupidez atómica. ¿Por qué es una estupidez atómica? Porque si eso fuera cierto, digamos, no importa la eficiencia, lo cual, digamos, no es lo que caracteriza el comportamiento de las economías de mercado, pero no solo eso, sino que además vos podrías cobrar el precio que se te antoje y además no habría quiebras. ¿Me comprendés que es una estupidez? O sea, no habría quiebras, porque en realidad siempre el precio tendría en cuenta que, digamos, los costos. Ahora te hago una pregunta. No solo eso. ¿Cómo? Que ahora te voy a hacer una pregunta con respecto a esto, una duda que tengo. O si querés te hago ahora, no sé cómo quieras. Y ahí es donde aparece el principio de imputación de Menger.
claramente que la obra de Menger no le pone ese nombre Menger, este nombre se lo pone von Wieser, que es el que le puso nombre a todas las cosas que hizo Menger, ¿sí? Le pone principio de imputación de Menger y dice que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Es decir, vos vas a poder pagar los costos en función de lo que vos generes. Y el precio viene dado por las preferencias y la escasez. Y de esa combinación, ese bien va a tener un precio y a partir de eso es como vos vas a poder enfrentar los costos. Es como el ejemplo que ponés siempre del vaso de agua en el desierto. No, el de la botella de vino. Es el de la botella de vino. No, pero vos también ponías un ejemplo de que cuánto vale una botella de agua acá y cuánto vale si te la estoy dando en el medio del desierto. Sí, bueno, eso también, porque eso tiene que ver con la teoría del valor. También. Claro, por la escasez. Hago el ejemplo. Claro. Pero te hago la pregunta que te decía antes. Si los costos no hacen que varíe el precio, ¿por qué cuando sube el precio, por ejemplo, de la nafta o de los servicios, suben en general los otros precios? Bueno, eso es un gran error que suelen cometer en Argentina, digamos, los economistas. Suponete que yo tengo dos bienes, el bien A y el bien B. ¿Sí? Y por alguna cuestión se produce una contracción de la oferta del bien A. Ya sea o porque le subió el precio de un insumo, o porque se cayó la producción, lo que fuera. Yo lo voy pasando a términos más comunes. No sé, hablamos que el bien A es jabón y hay menos jabón disponible en los almacenes. Sí, yo prefiero llamarlo A y B para que la gente, si no, después agarra y hace algunas apreciaciones y comparaciones estrombóticas que no me quiero hacer cargo. Claro. Entonces, si por algún motivo la oferta del bien A se contrae, no sé, o porque se rompió parte de la producción, les cayó un rayo, o le aumentaron los costos, lo que carajo fuera, no me importa. ¿Qué pasa? La oferta de A se contrae. Ahora suponete lo siguiente. No, pero ahora dijiste, si la oferta de A se contrae. Bueno, por eso, si se contrae la oferta de A, ahora suponete que los agentes son unos cabrones que bajo ningún punto de vista quieren renunciar a las cantidades que demandan de A. Es decir, una curva de demanda absolutamente inelástica. ¿Los agentes serían los consumidores? Claro. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que el precio de A suba. ¿Sí? Ahora, si vos vas a estar gastando más plata en A, inexorablemente tenés menos plata vos para vas B. a tener que gastar menos plata en B. Claro. Por lo tanto, va a tener que bajar el precio de B. La única forma que esto no ocurre es cuando hay una convalidación monetaria. Entonces, el Banco Central emite dinero, vos ahora podés seguir gastando los mismos pesos en B. ¿Qué es una convalidación monetaria? Que emitiste dinero. Entonces vos al emitir dinero, al meter dinero en la economía, ahora podés pagar lo mismo que pagabas antes de B y vas a poder pagar más de A. Pero en realidad seguís consumiendo menos de B en cantidades y lo mismo de A, porque en el fondo lo único que hiciste fue cambiar la escala nominal de la economía porque emitiste más dinero. Si vos no hubieras emitido dinero, vos hubieras tenido una suba del precio de A y una caída del precio de B. Entonces, digamos, eso es lo que se llama un cambio de precio relativo. O sea, los cambios de precio relativos solamente se transforman en una suba en el precio si vos tenés lo que se llama convalidación monetaria. Lo que pasa es que estos retrógrados, estos imbéciles, estos retrasados con déficit de IQ, no saben que en los modelos de inflación estructural hay una ecuación que es la del mercado monetario, ¿sí? Que es un modelo de dinero pasivo, o sea, donde la oferta de dinero se ajusta a determinadas condiciones del propio mercado. Ejemplo, el patrón mercancía, la cantidad de dinero se ajusta con la suba de precios. El patrón salario se ajusta con la suba de salarios, ¿sí? Bueno, después vos tenés el patrón externo que tiene que ver con el tipo de cambio y vos tenés después el patrón crédito, esto es lo que es la nomenclatura Olivera, ¿sí? Que es cuando controlas la tasa de interés. En realidad, digamos, o sea, donde vos fijas la tasa de interés y ahí queda endógena la cantidad de dinero. Pero, digo,
cuando trabajás con el patrón mercancía, ajustando la cantidad de dinero a los nuevos precios, entonces lográs que el que tenía que bajar no baja y el que tiene que subir suba más que proporcionalmente. ¿Sí? Y generás el salto en el nivel de precios. Pero eso pasa porque hay convalidación monetaria. Pero como por ley de Walras dice que cuando N menos un mercado están en equilibrio, el restante también lo está, como Libera saca el mercado monetario es profeso, estos imbéciles no lo ven y por lo tanto creen que no hay emisión. Sí, hay emisión, ocurre endógenamente, lo que pasa es que ustedes, digamos, como tienen déficit de IQ, no lo ven. ¿Ok? Que de hecho hay gente que piensa que durante el gobierno de Macri no se emitió plata y entonces dicen, ¿por qué había inflación si no se emitía? Bueno, vos podés tener también que los precios suban, no porque quizás vos no emitís, por ejemplo, eso pasó durante el periodo de Sanleris. Sanleris no emitió dinero presente, sí, porque las LELIQs explotaron, o sea, el dinero futuro explotaba. Pero al margen de eso, en realidad, a vos te pueden estar subiendo los precios porque te está cayendo la demanda de dinero también, que era lo que pasaba, ¿no? De hecho, la demanda de dinero durante el fragmento que está Sturzenegger y después Caputo y después Sanleris, en todo ese año 2018, el Banco Central pierde 22.000 millones de dólares de reservas. Claro. Sí, y creo que es importante marcar eso, lo de la reserva de la demanda de dinero, porque hay gente que a veces quizás dice, bueno, pero por ejemplo Estados Unidos emite dinero y no hay tanta inflación como en Argentina. Pero claro, lo que pasa es que el dinero sí demandado, claro, y en el cual la gente sí confía. Claro, exacto. Digo, eso, por ejemplo, eso lo suele decir el imbécil de Kicillof. No, porque durante la crisis subprime, viste que durante la crisis subprime, digamos, se triplicó la cantidad de dinero y no hubo inflación. No, tarado, claro, porque la gente se pegó un cagazo padre, claro. ¿Sí? Hubo todo un flight to quality, flight to safety, flight to heaven, si vos querés, ¿sí? Que demandaban que activos emitidos por el sector público, o sea, bonos y dinero. Y si no triplicaba la cantidad de dinero, ibas a una situación peor que la Gran Depresión. Vos pensás que, por ejemplo, en el libro La historia monetaria de los Estados Unidos, Milton Friedman y Anna Jacobson Schwartz, en el capítulo 7, que es la gran contracción del 29 al 33, que después eso lo extrajeron como un libro que se llama The Great Contraction, una de las cosas que muestra es que la velocidad de circulación, o sea, la opuesta de la demanda de dinero, cayó 25%. ¿Sabes cuánto cayó la velocidad de circulación durante la crisis subprime? ¿Cuánto? 75%. O sea, hubiéramos tenido algo 3 veces peor, ¿sí?, que la Gran Depresión. Eso está en un trabajo mío donde hago una modificación sobre el Free Equation Model. Pero, digamos, al margen de eso, es interesante. Vos vas a unas estadísticas que prepara el National Bureau of Economic Research, que se llaman Monetary Trends, y tenés que mirar la regla de McCallum y ver cómo, digamos, va cayendo la velocidad. Es decir, entonces, lo que te está mostrando es el brutal aumento de la demanda de dinero. O sea, si Bernanke no hubiera hecho eso, hubiéramos tenido algo que por lo menos hubiera sido 3 veces peor que la Gran Depresión. Quisiera volver un poco al tema original, central, que estábamos hablando sobre esto que decían este grupo de zurdos, que no lo mencionamos para no darles relevancia, y aclaro que en realidad esto no lo hacemos por bajar al barro, sino porque estábamos hablando con Javi el otro día que da un poco de miedo pensar que puede haber un pibe de 14, 15 años que está ahí empezando a entender, empezando a ver qué es lo que entiende de cada cosa, y que quizás escucha a gente como esta y dice, entonces tengo que leer a Marx, entonces tienen razón estos, entonces todo lo que dijo Milei es mentira. Entonces es más que nada por eso, porque nos da cagazo que las generaciones futuras crean estas cosas. Igual a mí me parece bárbaro que lean a Marx. A mí me parece muy bien que lean a Marx. Bueno, yo hablo de peronismo. Tienen que leer a Rothbard, tienen que leer a Marx, o sea, tienen que leerlo. O sea, leerlo y pensar que está todo bien. Leer, digamos, toda la literatura y darse cuenta de la mierda que es
el marxismo. De hecho, vos, tengo entendido que leíste más veces... Ay, ¿cómo le decías la teoría general? La bosta general, ¿cómo le decías? La bosta general. Bueno, yo, digamos, la teoría general la leí 5 veces, sí. Claro, por eso. Y no estás de acuerdo en líneas generales con la bosta general, por eso le pones ese apodo. No, para nada, todo lo contrario. Pero, ¿sabés que descubrí una persona que la leyó más veces que yo? El profesor Barra, digamos, un español. Y el análisis que hace la teoría general, digamos, es brillante. Digo, la destruye también, obvio, ¿no? Antes de seguir, estoy viendo preguntas del público sobre cosas que estamos hablando y puede venir interesante para que no piensen que esto es grabado, porque lo estuve leyendo en los comentarios. Acá Matías pregunta si el precio de una Ferrari está más determinado por su escasez que por su costo. Nada viene determinado por su costo. Viene determinado por las preferencias y la escasez. Es decir, es el ejemplo de la botella de vino. A ver, yo agarro, llego a una sociedad donde no hay vino. Entonces me consigo la botella, la etiqueta, la uva, sí, todo el procedimiento para convertirlo en vino, el corcho, la etiqueta, y como soy además yo solo, le cargo un bruto margen. ¿Sí? Bueno, estoy en una sociedad de abstemios. ¿Cuánto vale esa botella? ¿Cuánto vale? 0, me la tengo que meter en el orto. Por eso siempre hago el ejemplo, acaba de subir el precio de la vaselina. Claro. Es decir, los precios no vienen determinados por la preferencia y la escasez, no por los costos. Y ustedes pueden tener un producto que le cuesta 2 mangos con 50 hacerlo, pero lo quiere todo el mundo y lo van a poder vender a un precio enorme y se van a llenar de guita. Y bueno, mirá cómo el Bitcoin hace como 11 años salía 0,001 dólares y hoy está ahí tocando los 60.000 dólares. Y básicamente el Bitcoin, el costo, digamos, es el mismo hace 11 años que ahora. El tema son las preferencias de la gente. Exacto. La demanda, que la gente quiere tenerlo. Si la gente de golpe de un día para el otro, la gente dejara de confiar en el Bitcoin, el precio de 60.000 te baja a 0 de nuevo. Claro. Bueno, y lo mismo con los pesos, con los dólares, con cualquier moneda que dice, no, bueno, ya no quiero tener esto, y si nadie te la quiere. Yo otro día estaba dando este ejemplo. Es como que ahora salgas con un billete de 5 pesos o de 2 pesos a querer comprar algo. La gente te va a decir no, y es el mismo billete que hace unos años. Y se supone que representa el mismo valor. Pero como el Estado dijo, ya no tiene valor, listo, ya no tiene valor, por más que el costo que haya tenido producirlo y todo. Bueno, digo, a ver, todos los billetes cuesta lo mismo producirlo. Claro, salvo que tenga una banda de seguridad o algún detalle así extra, pero si no, sí. Y bueno, entonces, y sin embargo, digamos, ¿por qué? Porque en realidad esa es la magia del dinero fiduciario. Es la representación mental tuya de lo que crees que eso vale. Claro. Sí, si vos tenés un billete de 500 y uno de 1.000 y la producción, eso sí que seguro que salió lo mismo y sale el doble. Vale, el doble. Bueno, porque vos crees que eso vale más. Claro. Si vos estás en una isla y no conocés de qué se trata eso, te da lo mismo, son 2 pedazos de papel igual. Es más, puede ser que te guste más el de 500 porque te gusta el jaguareté o el color verde sobre el hornero y el naranja. Claro. Sí, yo de hecho ahora hace unos días estaba mirando de nuevo, porque ya la vi, La Casa de Papel, que en una parte están en una cama de euros y se acuestan, juegan, todo, porque claro, si están imprimiendo 2.000 millones de euros más y esos que tienen ahí no los van a usar. En otro momento esos hubieran tenido mucho valor, pero en ese momento juegan, se tiran billetes, como que de golpe perdieron el valor. Bueno, volviendo al tema central. Estábamos hablando de estos zurdos criticando al capitalismo como máquina de sacar gente de la pobreza. Ellos dicen que genera pobreza el capitalismo. Y uno de los puntos... Bueno, eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto, porque si yo me pongo en el momento donde arranca el capitalismo, donde el 95% de las personas vivían con menos de $1, que ya probamos esa afirmación, ¿sí? Lo traslado hoy, tendría que tener 7.410 millones de personas viviendo debajo de la pobreza extrema. ¿Y ese número cuánto es? 390.
al menos antes de la llegada de la pandemia. Bueno, yo mientras estás hablando acá estoy poniendo en pantalla para que la gente vea el dato del Banco Mundial, el indicador dice tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de 1,90 por día. O sea, qué porcentaje de gente en el mundo vive con por lo menos $1,90 por día. Y en el 81 era de 42%, 42,7% de la población, y en el 2017 9,3%. Bueno, pero fíjate, pero Depe, pero además 1,90 es 90% más que $1. Sí, sí. O sea, no tiene que ver con lo que vos estabas diciendo. Vos dijiste $1, no 1,9. Y el tipo... Claro, por lo tanto, digamos, puso un dato que no que linealmente es la mitad. Después otra cosa... bueno, pará, no me quiero ir de tema porque me estaba por ir de tema. Hay otra cosa que decía que es que hablaba de la desigualdad. Yo, de hecho, ya tengo un video hablando de esto y creo que también hice un video con vos hablando de esto, que el tipo se quejaba y decía como que hay gente muy rica y como que eso era malo. La diferencia, la desigualdad. Sí, básicamente lo que menciona es que dice que la riqueza de 2.000 personas es igual a la de 4.600 millones de seres humanos. Y dice que la riqueza del 1% más rico de la población es mayor que la del 50%. O sea, y eso a él le da para sostener que los ricos son más ricos y que los pobres son más pobres. Ya vimos que es falso que los pobres sean más pobres, ¿sí? Digamos, o sea, ya eso, digamos, lo hemos demostrado. Pero en realidad, ¿sí? Es más, en algún momento, digamos, te sostienen esa estupidez de que, por ejemplo, que un minuto de Jeff Bezos son equivalentes a 53 años del trabajador argentino. Bueno, es que eso es no entender la teoría del valor. Ahí te muestra que, digamos, el que afirma eso es una persona que tiene un claro problema de formación y un déficit de IQ grosero. Claro. Porque entonces el tipo cree que lo que cuenta son la cantidad de horas de trabajo. Entonces, ¿cómo puede ser que un tipo en un minuto genera lo que otro tipo genera en 53 años? Bueno, porque el tipo que genera en un minuto genera un producto que lo quiere todo el mundo. Como decís vos, es un factor social. Claro. O sea, preferencias y escasez. Entonces el tipo no logra entender el problema de la teoría del valor. O sea, es un imbécil. O sea, es un tipo, un ignorante, y que, claro, como piensa en términos de teoría valor-trabajo, imagínate, un minuto contra 53 años. O sea, es una locura, claro, le parece inadmisible. Claro, porque no entiende la teoría del valor. O sea, vos podés ponerle mucho trabajo a un producto de mierda que no quiere nadie, te lo vas a tener que meter en el orto. Claro. Bueno, estos tipos no lo entienden. Es como la comparación que hacen con Messi. ¿Tienen algún tipo de retraso mental? O sea, ¿tienen algún problema de déficit de IQ? No sé, digamos, o sea, ¿cuál es el problema para que no pueden salir de una teoría del valor que fue arrasada? Pero fíjate, porque ahí hay más problemas subyacentes. Porque, ¿sabes cuál es el punto que está ahí subyacente, Depe? Es que estos tipos creen que hay una torta fija, ¿sí? Y que entonces es un juego de suma cero. Entonces lo que tiene uno lo perdió otro. Es que lo describen así, como si este se hace más rico, este se hace más pobre. Claro, o sea, lo entienden como un juego de suma cero, y en realidad eso es muy interesante. Hay un trabajo de Hayek sobre el sistema, y eso después es perfeccionado por Israel Kirzner, que lo que te muestra es que el mercado es un proceso de descubrimiento. Es decir, no existe tal torta. Es decir, la torta, como el mercado es un proceso de descubrimiento, no existe tal cosa como una torta. A ver, por decirlo de alguna manera, vos agarrás y creás, cuando vos creás un producto y lo llevas al mercado, ¿sí? Bueno, si el mercado te paga por ese producto, vos te das vuelta y pagás y retribuís a los factores. Y de ahí surge la distribución del ingreso.
donde el valor, digamos, la retribución a cada factor viene dada por el valor del producto marginal del factor. O sea, hay una cuestión vinculada a la productividad y hay una cuestión vinculada al valor, que vendría a ser la preferencia y la escasez. Y esos son los elementos que determinan la retribución de cada factor. Hasta ahí vamos. Por lo tanto, digamos, no hay nada injusto. O sea, si vos generaste un producto que todo el mundo quiere y además sos muy productivo, te volvés millonario. ¿Por qué? Porque estás sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad o mejor precio. O sea, sos un benefactor social. ¿Sí? Te pongo Pero un ¿qué ejemplo pasa? más. Esta gente no lo entiende porque cree que digamos, las cosas, digamos, o sea, valen por la cantidad de trabajo que tienen. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que en realidad vos, Depe, podés armar un producto, pero si, no sé, por ejemplo, el imbécil de Piketty, no, porque la heredera de la tal marca de autos gana mucha plata y no sé qué cosa. Hace 3 autos malos, la gente no lo quiere y va a la quiebra. Y toda la inversión que tuvo, toda la preparación individual que requirió, los riesgos. Capital, exacto. El que decide quién tiene el capital es el consumidor con su acto de compra. Y si vos decidís no comprar el producto XX, a la mierda XX y quiebra. Y se mete la fábrica en el orto. ¿Me comprendés lo que te digo? Claro. O sea, esas no lo entienden. Ellos creen, digamos, o sea que como que el proceso, digamos, está dominado por la oferta y en realidad está dominado por las preferencias de las personas. Entonces vos, ese producto te parece una cagada, no lo comprás, la empresa va a la quiebra, se mete las máquinas en el culo. ¿Sí? Entonces, fíjate que el mercado es un proceso de descubrimiento. Entonces vos vas con un producto y si la gente no lo quiere, vos quebraste. ¿Y cuánto te llevas de la torta? ¡Nada! Ahora, vos la pegaste y te llenaste de guita o, digamos, o hiciste algo que hacen todos y te llevas una remuneración, digamos, estándar, ajustada por riesgo, ¿sí? Bueno, ok, pero es un proceso dinámico. Y además, si vos, en el fondo, lo que, digamos, sucede es que si vos te pones a joder con la distribución del ingreso, lo que vas a hacer es afectar los incentivos de los agentes y van a terminar, si vos te vas a terminar llevando menos, vas a producir menos. Entonces, cuando empezás a joder con la redistribución del ingreso, ¿sí? Que es cambiar violentamente lo que distribuyó originalmente el mercado, digamos, vas a afectar los incentivos y va a haber menos producción todavía. Por eso, digamos, cuando vos empezás con estos experimentos socialistas y avanzando sobre los derechos de propiedad, no solo que el sistema funciona peor, sino que además los incentivos son para que vos produzcas menos. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, te están castigando por hacer bien las cosas. Claro. ¿Ok? Entonces, digo, funciona mucho peor. Y después, si adherimos a esta idea de que vos vas al mercado, pero cada vez que vas al mercado es una situación nueva, porque las preferencias de los agentes pueden cambiar, entonces es un descubrimiento. Entonces está la cuestión del principio de apropiación de Locke, que es sobre la idea que trabaja Israel Kirzner, que es el que lo descubre se lo queda. O sea, si hay algo que no es de nadie y está ahí en el piso, es mío. ¿Me comprendés? Bueno, si vos adherís al principio de apropiación de Locke, o sea, yo encontré esta oportunidad de mercado, la aproveché, digo, es mío el resultado. Y me lo apropio. Pero en el fondo lo que hay que entender, que es lo más importante de todo, o sea, lo primero que hay que preguntarles es, mirá, las medidas de concentración, ya sea el Rawlsiano, el Gini, el Atkinson, el Taylor, que se te cante el orto, ¿sí? Son medidas estáticas y que no dicen nada. O sea, solo miren, digamos, un problema de concentración. Pero no hay nada que diga que eso sea bueno o malo. O sea, por ejemplo, Depe, mira, te paso un dato. Supongamos que vamos a usar el Rawlsiano, que es el decil o el percentil o el quintil más alto contra su equivalente más bajo. Pero lo vamos a hacer en una economía ahora de 2 personas. ¿Sí? Entonces, hay uno que gana 99 y hay otro que gana 1. O sea, la torta total es 100
Claro. Uno gana 99 y el otro gana 1. Va a venir un zurdo de mierda de esto y decir, ¡ay, cuánta desigualdad! ¡Cuánta desigualdad! Uno gana 99, el otro gana 1. Deberían ganar los 50. En realidad no es nada eso. Porque probablemente, digamos, si el que gana 99 se rompió el orto trabajando, se quemó, ¿me entendés? A puro lomo lo generó. Sí, tomó riesgos. Y ganó 99. Y el otro lo único que hace es rascarse las bolas. Y el peso que consigue es por la cantidad que dona de uña en sangre, de tanto rascarse las bolas. Bueno, digo, ¿alguien podría decir que eso es injusto? Entonces, el punto es cómo vos generaste ese resultado. Y si ese resultado vos lo generaste sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o un mejor precio, vos sos un héroe, sos un benefactor social, porque estás tirando bienes de mejor calidad en el mundo y además, o sea, a mejor precio y además das laburo. Sos un héroe, sos un benefactor social. Y déjame agregar ¿Me algo. comprendés lo que te digo? Y déjame Entonces, agregar algo. esta gente, el problema que acarrean con la teoría del valor los hace decir unas pelotudeces que no tienen ningún sentido. Déjame agregar algo. En este ejemplo, donde una persona gana 99 y el otro gana 1, el zurdo va a querer que los dos ganen 50 y le va a importar esa desigualdad, cuando lo que debería importarle es, a ver, si yo gano 1 y el otro gana 99, ¿yo qué prefiero? ¿Ganar yo 10 y que el otro gane 1.000.000, pero yo gano 10? O decir, pará, prefiero yo ganar 2 y que vos ganes menos. Lo importante es salir de la pobreza, no que disminuya la desigualdad. Si yo que gano 1, en vez de 1, paso a ganar 10, ¿qué me importa lo que le pasa al otro? Claro, porque también, digamos, con ese criterio donde lo destruyen todo, hay que avisarles que casos como Venezuela, ¿sí? Digamos, o sea, sí, que hoy ya tiene el PBI per cápita más bajo de la región, gracias a esa mierda llamada socialismo, ¿sí? Bueno, a ver, el punto acá es el siguiente, es muy fácil, muchachos. O sea, te podés quedar con el 100% de nada y no tenés nada. Entonces lo que importa es más importante el tamaño de la torta. Y cuanto más grande la torta, una de las cosas que se ve es que los países cuanto más desarrollados son, ¿sí? Esa distribución mejora. Claro. Digamos, en términos de lo que esta gente llama desigualdad. Igual, para vos llegar a eso tenés que lograr el desarrollo. O sea, y entrar en una secuencia casi de estado estacionario. Pero, ojo, porque la desigualdad, en el fondo, también está mostrando un proceso dinámico donde vos, por ejemplo, una de las cosas que te pasa es que si empezás a crecer mucho, sí, los indicadores de desigualdad van a volar. Y sí, porque hay gente generando mucha riqueza. Y son los que primero se apropian de esas ventajas. ¿Por qué? Porque están ahí, las descubren, como hay muchas para descubrir, generan esa explosión de riqueza. Y hasta que, digamos, vos no te vayas acercando más al estado estacionario, la distribución del ingreso, digamos, no se, digamos, o sea, luce así como desigual. Pero en el fondo están todos muchísimo mejores porque hay más trabajo, hay más productividad, hay mayores salarios reales, ¿sí? O sea que tenés más salario por cada precio, por decirlo de alguna manera. Claro. O sea, acá Sebastián García hace una observación que dice que con la desigualdad los pobres se sienten más pobres, porque mucha gente mide su bienestar en relación con los demás. Bueno, está bien, pero ese es un problema subjetivo, digo, claro. Como vos te sientes tu problema. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Mirá, te lo voy a hacer con un ejemplo. Suponete que vivís entrás a vivir en un barrio y vos conseguiste una casa en ese barrio, estás contento y todo, ¿sí? Y vos tenés un Mercedes-Benz y tu mujer un BMW, ¿sí? Y te compraste una casa, por decir algo, no sé, por decir algo, de $1 millón. Entonces vos estás contento, ¿no? Digamos, vos entraste en ese lugar. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sucede que cuando pasás la pared y entrás, bueno, todas las casas son de 100 palos verdes y los autos son Rolls Royce, Bentley, McLaren, digamos. Claro, y sí, ese hombre se siente un pobre pelotudo, se siente pobre, pero es una cuestión subjetiva.
De hecho, vos fijate que la forma que se mide la pobreza depende de los países. Claro. ¿Te acordás cuando Aníbal Fernández dijo la pelotudez que en Argentina había menos pobres que en Alemania? Sí. Sí, porque está hablando en cantidad absoluta. No, ahora te explico por qué. Porque en realidad, cuando vos tenés países de bajos ingresos, se miden con estas líneas de pobreza de $1, $2, así, ¿sí? Se miden con esas líneas. Cuando vos estás en un país de ingresos medios, se utilizan las líneas de pobreza, por ejemplo, las que usa Argentina. Claro. Entonces se agarra, se computa el costo de una canasta, y si vos estás por encima de esa, tu ingreso está por encima, no sos pobre, y si estás debajo, sos pobre. En los países que son desarrollados, las medidas se hacen en términos relativos. Entonces, claro, digamos, este tipo que te acabo de mencionar, obvio, adentro de ese barrio es pobre. Es decir, es el miserable del barrio. Claro, y sí, tiene una casa de $1 millón y tiene, digamos, un Mercedes-Benz para él y un BMW para la mujer. Claro, al lado de la casa de al lado, que cuesta 100 palos verdes, y tienen, digamos, el Rolls Royce, tienen, digamos, el Lamborghini, tiene la Ferrari, tiene el Lotus, tiene Macri, claro, es una mierda. Después el tipo este zurdo, este grupo de zurdos, decían que, bueno, refiriéndonos precisamente a esto que hablabas de la forma de medir la pobreza en los distintos países, decía que la mitad de la población, no, que 3.400 millones de personas eran pobres. ¿Por qué? Porque ganan menos de $5,5 por día. Y ahí está relacionado a esto que estábamos diciendo. Yo lo estoy poniendo acá en pantalla. Exacto. Que dice, eso es un informe del básicamente mundial. Claro, tiene que ver con que vos elijas dónde poner la línea, pero claro, digo, esto digamos, le he destrozado este punto. O sea, si fuera cierto el argumento que dice de que cada vez se generan más pobres, hoy tendríamos que tener 7.400 millones de pobres. Claro. Y hay menos de 400, al menos previo de la crisis. ¿Me comprendés? En la medida de $1 diario. Ahora sí, vos podés cambiar la medida que vos quieras. O sea, digamos, de vuelta. Y lo que vos ves es que en cualquiera de las medidas que tomes homogéneamente, todos estamos mucho mejor. ¿Por qué? Porque el PBI per cápita voló. Claro. O sea, la generación de riqueza de los últimos 250 años no se vio nunca en la historia de la humanidad. Te pongo un ejemplo, dos ejemplos, de hecho, relacionados a países, que, por ejemplo, vos para vivir en España, en Madrid, con 1.000 pesos, que son más o menos 850 euros, vivís como el orto. Tenés que vivir en una casa que estés alquilando una habitación y vivís al límite con 850 euros, $1.000. Sí, $1.000, 800 euros, sí. $1.000 acá son 140.000 pesos. Acá te alcanza para alquilar una casa cómoda, para vivir tranquilo. Entonces, claro, no se puede medir la pobreza en Madrid como se puede medir en Buenos Aires, solamente tomando el valor del dólar. Exactamente. Y otro ejemplo, esta persona, este individuo, una cosa que decía era que en Argentina el salario mínimo vital y móvil es de $8,1 por día. Y tomaba que el salario mínimo actualmente es de 21.600 pesos. Y eso lo dividía por el dólar oficial, evidentemente no por el dólar blue, para que dé como que en Argentina el salario mínimo está por arriba de esa línea que estábamos hablando de $5,5. Pero ¿qué pasa? Primero que es $8,1. Si lo hicieran al valor blue daría $5,1. Esto yo acá lo tengo anotado, por eso estoy leyéndolo. Y segundo, que cuando habla de eso, está hablando de una persona sola, como si esa persona no tuviera familia. La línea de pobreza en Argentina se mide teniendo en consideración los ingresos familiares y se toma la canasta básica total, que divide clase media. En realidad se hace de las dos maneras. Se mide tanto por individuos como por grupo familiar y se consideran distintos tipos de grupos familiares. Claro.
Pero al margen de eso... No, pero perdón que cierro la idea. Digamos, lo que digo es que la línea de canasta básica total y canasta básica alimentaria, que es indigencia, pobreza, clase media, esa línea, cuando uno dice la línea de pobreza está en tanto, está tomando un grupo que es la familia tipo, mamá, papá, nene y nena de 8 y 5 años. Esto lo pueden ver en la página del INDEC. Entonces, sí. Acá en realidad, si hacemos esos 8,1 dólares, suponiendo que es dólar oficial, darían 2 dólares por persona. Entonces, está muy por abajo de esos 5,5 dólares que estaba diciendo. No, sí, igual, digamos, hay que ver si, digamos, o sea, hay solo un ingreso. Por eso, claro, digamos, es una discusión, digamos, de meterse, digamos, o sea, en Argentina se calculan las distintas canastas, eso lo pueden ver en el INDEC. O sea, de hecho, si ustedes recuerdan, si vos recordás, Depe, yo tuve una discusión con una persona que decía que el segmento más pobre de la Argentina eran los jubilados, y cuando mirás es el segmento etario que menos pobres tiene. O sea, pero bueno, es una discusión, digamos, o sea, casi bizarra de esta discusión. Ahí a mí lo que me parece, digo, que lo que pone, digamos, el pobre retrasadito el zurdo, que hace la reflexión, es cuando habla del año 74, ¿no? Digamos, o sea, justo el momento previo a que estalle el Rodrigazo, ¿no? Digamos, que es la consecuencia del plan de inflación cero de la bestia esa que era José Bedelgelba. Y lo que hay que tener en cuenta es que Argentina fue abrazando cada vez dosis mayores del socialismo y por eso cada vez es cada vez más pobre. O sea, Argentina cada vez tiene menos mercado, o sea, el tamaño del Estado cada vez fue más grande y el resultado cuál es, y que somos cada vez más pobres. Es decir, entonces, digamos, tomar el caso de Argentina y sí, claro, ¿cómo no va a ser si es un país que lo hizo mierda? También podría ser un número así, mirando la maravilla que le gusta a la izmierda, que es Venezuela. En los últimos 6 años el PBI per cápita le cayó más del 70%, tienen 90% de pobres, 86% de 96% de pobres, 80% de indigentes, ¿sí? Digamos, o sea, la gente vive con menos de 72 centavos de dólar por día. Y te hago otra observación / reflexión sobre esto, que es que cuando esta persona habla de el capitalismo, dice el capitalismo genera más pobreza, que ya demostramos que no, está juntando a todos los países, a todo el mundo, como si todos los países fueran capitalistas, y te está juntando a países súper socialistas, como por ejemplo Venezuela, Cuba, Corea del Norte, o algunos países africanos. Te los está juntando con países como, no sé qué sé yo, Irlanda, Nueva Zelanda, Singapur, y te dice, bueno, mira, ¿ves que la pobreza, cómo afecta la pobreza? Y de hecho, mira, esta es una observación que ya lo habíamos hablado vos y yo también lo había hablado con un par de personas, que es que en el Heritage Index, que es el índice de libertad económica, para quien no sepa, en China ahora está en el puesto 100 y algo, no me acuerdo si a 107 por ahí. Lo interesante es que hace unos años estaba mucho más abajo, como que económicamente estaba mucho más restringida, era menos libre. Cuanto más fue subiendo el índice de libertad económica, más subió su PBI per cápita. Bueno, de hecho los países más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo en el país libre está 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Es más, el ingreso promedio del decil más bajo del país libre es el doble que el ingreso promedio del país reprimido. Con lo cual, dado la forma de la distribución del ingreso, que puede seguir una chi cuadrada, una log normal, o también digamos que se llama distribución Pareto, ¿sí? Vos lo que tendrías en ese caso es que por lo menos viviría mejor que el 80%, 90% de la población del país reprimido, aquel que vive en las peores condiciones del país libre. O sea, al margen, digamos que la pobreza, digamos, en el formato estándar es 25 veces menor y en el formato extremo es 40 veces menor, ¿sí? Discúlpame, 50 veces menor. Y no solo eso, sino que además la gente vive más, ¿sí? Bueno, por lo tanto, de hecho, hace un rato estaba hablando con un amigo que la otra vez hicimos un vivo sobre criptomonedas con Javier, que supongo que está viendo este video, y me estaba comentando que hablaba la otra vez con un muchacho de Guatemala que ganaba lo que acá gana, no, lo que acá serían 35.000 pesos, más o menos el salario, así, un salario medio argentino, y que le parecía tan bajo
que se fue caminando 60 días desde Guatemala hasta Estados Unidos para laburar. O sea, imagínate, es como que acá digas, che, solo 35.000 pesos, ya fue, me voy caminando 60 días a algún lugar donde esté mejor. Claro. Digo, y mirá cómo es en otros países, cómo sienten ese nivel de ganancia, de dinero. Esto que estamos diciendo, que no es lo mismo ganar determinada plata acá que en otro país. Sí, además, o sea, mira, Depe, digamos, al margen de esto, digamos, a mí me parece también, digamos, muy grave, digamos, y que esto es propio de toda la mierda, de todo el surderío, otras inconsistencias que tienen. Porque viste que, por ejemplo, se queja de las superganancias. Los súper ricos. Claro. Digo, lo primero que te tiene que importar de última es si la ganó honestamente. Si la ganó honestamente no hay ningún tipo de problema. Pero claro, como ellos piensan en esa mierda, en la teoría del valor trabajo, entonces creen que hay explotación. Ahora, cuando vos lo miras en la teoría subjetiva del valor, no hay explotación. Claro. Digamos, vos te llevas acorde a lo que aportás al mercado. Obvio que sos un pedorro que no aporta nada y te va a ir mal, obvio. ¿Por qué? Y porque no, digamos, porque no aportás. Pero fíjate que aún así, por la ley de asociación de Ricardo, en el mercado hay lugar para todos, aún para imbéciles y retrasados como la gente de izquierda. Pero no solo eso, vos fíjate esto, porque la falacia, ¿no? Digamos, ¿cuál es el problema que vos ganes más plata? O sea, porque dice, no, eso genera desempleo, eso genera que caiga el salario más bajo, eso es falso. Digamos, ya lo vimos por la falacia de la suma cero, de la torta y todas esas cosas. Pero fíjate que esto es ahora más grave. Porque suponete que por algún mecanismo yo, digamos, ahora gano más plata. Bueno, ¿qué puedo hacer con esa plata? Bueno, una alternativa es gastar esa plata en un bien, ¿sí? Entonces voy a estar generando puestos de trabajo, ¿sí? En ese sector donde estoy gastando. Otra alternativa es ahorrarlo. Entonces, si lo ahorro, eso después se transforma en inversión, con lo cual se están generando puestos de trabajo en otra parte de la economía. ¿Sí? No solo eso, puedo ser tan hijo de puta y ¿sabes qué puedo hacer? Depe, lo puedo quemar ese dinero. Entonces, como va a haber menos saldos reales en la economía, entonces van a bajar los precios y se benefician todos. O puedo agarrar y puedo fugarlos, o sea, agarro y me compro dólares, ponele. Entonces hago subir el precio del dólar, cambio los precios relativos y ahora, digamos, o sea, tengo más exportaciones, ¿sí? Y menos impos, si vos querés. ¿Me comprendés que es una pelotudez? O la pelotudez es que el progreso tecnológico genera desempleo. Vos sabés que si eso fuera cierto, dada la población que vos tenés cuando aparece, digamos, la máquina a vapor, y lo corregís a los números de hoy, o sea, quiere decir que entonces, cada vez que vos generaste desempleo, cada vez que generaste un progreso tecnológico, ¿sí? Vos generás desempleo. O sea, nunca va a ser el empleo mayor que el que vos tenías, ¿sí? Previo a la existencia de la máquina de vapor, porque supuestamente estos imbéciles, el progreso tecnológico crea desempleo. Claro. O sea que, como en el mejor de los mundos tendrías la misma cantidad. Y como la población se multiplicó cerca de 8 veces, la tasa de desempleo hoy, entonces, acorde a estos imbéciles, si fuera cierto, tendría que ser del 87,5%. Sí, es que tienen eso que, de hecho, esta persona en un momento decía que cada vez trabajamos más, cuando en realidad hace 100 años el horario, la jornada laboral era como de 14 horas, 12 horas. Entonces, no trabajamos cada vez más. Aparte, se hacían laburos donde te rompían la espalda y de hecho la esperanza de vida era mucho menor. Así que hasta eso en realidad se le debe al capitalismo. Obvio. Cuando vos tomás la esperanza de vida de un americano a fines del siglo XIX y lo mirás ahora, digamos, no lo podés creer. Es casi el doble. O también te decía que cada vez tenemos menos plata. También ya está demostrado, ya vimos el gráfico de pobreza, que no, que es al revés. Entonces, hace declaraciones que fuente mis huevos, fuente de ravioles con salsa. O dice, cada vez los ricos se hacen más ricos. También lo que estamos hablando recién, como si la desigualdad fuera un problema, cuando en realidad lo importante es salir de la pobreza, no que Bill Gates tenga mucha plata. Si yo prefiero... Claro, digo, lo más importante es que vos estés cada vez mejor. Claro.
Si yo ahora Vos digo que estás tengo un sueldo de cagando. $2000, pero Bill Gates se hace más rico, me chupa un huevo. Claro. O también decía que con la misma plata podés comprar cada vez menos cosas. Y eso Bueno, eso eso es falso. No, pero es que eso es culpa de los zurdos si pasa eso. Si con la Claro, misma plata pero podés comprar es menos más, cosas es porque vos hay emisión fíjate, monetaria. mirá, te lo voy a demostrar con un ejemplo bien trivial para que quede bien en evidencia que digamos, zurdo, como todos los zurdos son unos retrasaditos que no entienden nada. ¿Cuánto cuesta un iPhone? 120.000 pesos creo que está ahora. No, pero ponele, $1000. Ah, ¿Sí? ¿Cuánto costaba el primer iPhone? $1000. Y el segundo, $1000. El tercero, $1000. O sea, sí, claro, si vos te y fijas, obviamente son cada vez siempre cuesta lo mejores. mismo. ¿Cómo? Y obviamente son cada vez mejores. Decirle al zurdito ese de mierda que la recontra tiene adentro. Tiene una más grande que un elefante metido adentro. Se la metieron por el culo, se le salió por la boca. Está, digamos, o sea, está empalado. Okay. Y pasa lo mismo con un televisor de tubo. De esos cuadrados así, Exacto. que en su momento eran carísimos y ahora a quién se lo dan, ni regalado te lo aceptan. Yo la otra vez a un lugar, a un complejo teatral donde yo estudié unos años, les ofrecí una tele de esas de tubo por si la querían usar de escenografía. Y dije, bueno, traela. Y digo, no la querés pasar a buscar. Entonces dejá, no. O sea, le estaba regalando una tele, tomá, te la regalo, funciona de hecho. Y digo, tomá, usala, no la quiero más. Ni siquiera de regalo la quisieron. Y eso antes se pagaba caro. Bueno, exactamente. O cuántas horas te costaba conseguir un determinado televisor y hoy, digamos, o sea, te demanda muchísimas menos horas, uno de muchísima mejor calidad. Claro. O sea que cuando haces la cuenta, aún en la ridiculez de computarlo en términos de hora de trabajo, la gente es cada vez más rica. Y después otra cosa que decía que me pareció graciosa e interesante, que decía que el sistema capitalista genera crisis cada 10 o 15 años. Sí, claro, porque en el medio están los zurdos de mierda metiendo, digamos, o sea, palos en la rueda. Es como el chiste ese, ¿viste? Yo le hice la reflexión el otro día. Las bestias de Culfas y Paula Español ahora no solo quieren que controlar los precios, lo cual es gravísimo porque tenemos más de 4000 años de evidencia empírica de que nunca funcionaron, sino que además ahora quieren controlar las cantidades. Entonces, control de precio, control de cantidad, ¿cómo va a terminar? Para el orto. Claro. ¿Sí? Ahora, seguro que cuando termina de explotar van a decir, eso fue culpa del capitalismo, el capitalismo no funciona. Mirá, imbécil, en realidad las crisis recurrentes que vos tenés es porque tenés bancos centrales hinchando las pelotas con las tasas de interés porque aparecen pelotudos como ese diciendo, las tasas de interés usurarias, hay que tener tasas subsidiadas, crédito blando, crédito barato, ¿sí? Y terminan generando boom, y después del boom viene el bust. Es decir, que esas crisis recurrentes que genera el capitalismo es porque en el medio siempre aparecen pelotudos o zurdos de mierda diciendo que hay que hacer cosas que lo único que hacen es empiojar al sistema y el sistema, bueno, después responde para el culo. Pero no es culpa del sistema, es culpa de a ver, si vos adentro de una máquina que produce, no sé, ejemplo, tengo una máquina, tiro carne, sale carne picada. Ahora, retrasado con déficit de IQ, si le pones mierda, del otro lado sale mierda, estúpido. Aprovecho a hacer una pregunta que había hecho hace como media hora más o menos un tal Don Roque, que preguntaba por la función de tu adorado Banco Central. Antes de eso, quisiera mencionar una observación del libro Economía a Contramano de Alfredo Zayat, donde dice que los países no pueden tener deuda porque si emiten su propio dinero, emiten más dinero y pagan sus deudas y ya está, y que listo, no pueden tener deuda un país. Para que te enojes un poco te pongo eso. Y bueno, explícanos a partir de eso cuál fue la función. Lo peor es que, ¿sabés que Alfredo Zayat presentó un libro y sabés quién le fue a hacer la segunda? Axel Kicillof. En la Universidad Nacional de Lanús fue a presentar un libro y fue Kicillof a hacerle la segunda. Yo estaba al tanto y yo decía, no puede ser, este es el tipo que dice que hay que imprimir guita y que así nunca vamos a tener deuda. La que decimos, le damos una fotocopiadora de billetes a cada familia, tomá, imprimí lo que quieras, acá tenés toda la plata que vos quieras. Somos todos millonarios.
Bueno, vos fíjate que lo que te está mostrando, que el tipo es un ignorante, pero que es un bruto, ¿me entendés? Es un bruto monetario. ¿Por qué? Porque vamos a hacer los distintos mecanismos. O sea, vos tenés un déficit. Entonces dice, vos podés no tener deuda porque imprimís dinero. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, en realidad... Pensamiento de niño de 5 años. No, no, ya lo sé, pero vamos a leccionar a estos zurdos de mierda. Cuando vos tenés más gastos que ingresos, vos lo podés corregir de distinta manera. Una es subiendo los impuestos explícitos. La otra es generando impuesto inflacionario, es decir, emitir dinero que pierda valor y eso genera una extracción de recursos sobre los tenedores de dinero equivalente, digamos, a cobrar otro impuesto más. Con lo cual, digamos, aparte es un impuesto altamente regresivo porque golpea más fuerte sobre los pobres, además penaliza la tasa de crecimiento, genera un desastre enorme. Y la otra es emitiendo deuda, es decir, impuestos futuros, o sea que es absolutamente inmoral porque carga sobre las generaciones futuras. Sí, o LECOPS, ahora, ese tipo de mecanismos. Diciendo, claro, digamos, sobre gente que no vota o que quizá ni siquiera nació. Ahora, ¿qué estaría diciendo el imbécil de Zayat? Dios, que es otro bruto, ¿no? Dice, no, vos podés hacerlo sin tener deuda, es emitiendo dinero. Entonces, veamos cómo es el proceso de emitir dinero. Para que el gobierno pueda hacerse de ese dinero, se lo tiene que dar el Banco Central. ¿Sí? Claro que... Entonces, lo que hace el gobierno es le coloca deuda al Banco Central y el Banco Central le da esa plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese dinero entra a la calle, pierde valor y hace que lo que está se llama señoriaje eso, y toda esa pérdida de valor que tiene el resto de la sociedad, porque ahora hay más dinero y los precios expresados en unidades monetarias son más altas, y todo el dinero que vos tenías ahora vale menos, es una redistribución del ingreso desde el sector privado hacia el sector público. O sea, te cobró más impuestos. ¿Me comprendés? Claro. O sea, y sí es deuda Bolusayat, ¿me comprendés? Ese es el primer punto. El segundo punto es, vos podés decir, no, bueno, pero yo tengo consolidado el Banco Central con el sector público, entonces no necesito, digamos, hacer ese artilugio contable. Ok, te lo compro, pero hay que contarle a ese retrasado con déficit de IQ que la base monetaria es un pasivo para el Banco Central respecto al sector privado. Por lo tanto, sí estás emitiendo deuda. Lo que pasa es que es una, digamos, es una deuda que además tiene curso forzoso y que cuando la gente no quiere pierde valor haciendo que los precios sean más altos. O sea, evidentemente sos tan bruto como Kicillof. Bueno, de hecho, te acordarás, creo que fue a mediados de 2019, no, casi seguro. Queda claro, ¿no? Que, a ver, ¿tenés un billete de $1 a mano ahí? No, tengo pesos. Bueno, pero si vos... bueno, a ver, fíjate, tratá de en internet buscar una foto de $1. A ver. Mientras andá diciéndome. Mientras, si querés, andá diciéndome que... No, buscá el billete, Ah, bueno, a ver. A ver, acá debería aparecer. Ay, me aparece cortado. Bueno, sí, bueno, ¿qué tiene? No, digo, a ver, no sé, billete de $100, de $1 que quieras. ¿Eh? De $1. El que quiera. Bueno, pero que lo puedas ampliar. Vas a ver que una parte dice This note is legal tender for all debts, public and private. No sé hablar muy en inglés. Sí, Es decir, sí, pero note es un título de deuda. O sea, es deuda del Banco Central. O sea, el Banco Central te reconoce que eso es deuda.
¿Me comprendés? La base monetaria es deuda del Banco Central para con el sector privado si haces el consolidado. Y lo que te está marcando que ese instrumento se usa, digamos que es el curso forzoso, para pagar las transacciones. Es decir, si alguien te quiere pagar con eso, vos lo tenés que aceptar. Y además con eso vos podés pagar los impuestos. ¿Me comprendés? Pero es un instrumento de deuda. De hecho, ¿por qué, digamos, la salida de la convertibilidad es una estafa? Porque los billetes de convertibilidad, ¿qué era lo que decían? Los billetes convertibles de curso legal. La verdad. Y a vos, a cambio de eso, porque además había una ley que te los cambiaba que 1 a 1. Cuando vos salís de la convertibilidad, ahora las pelotas te cambiaban $1, $1. De hecho, hoy hay que poner 140 pesos para tener $1. ¿Te das cuenta que es una estafa? De hecho, acá voy a mostrarle a la gente donde decía, a ver, acá lo estoy mostrando, convertibles de uso legal. Acá lo estoy mostrando. Claro. Es decir, había una, y estaba la referencia a la ley, había un reconocimiento explícito de que ese instrumento era deuda contra dólares en el Banco Central. ¿Me comprendés? Y después pasó a ser fiat money, bien fiduciario, bien caca. Paradójicamente, bien caca. Bueno, de hecho estábamos hablando de Zayat y te contaba que le fue a hacer la segunda nuestro gobernador bonaerense. Y estaba mencionando recién, que creo que fue en julio de 2019, ahí, a mediados de 2019, cuando fue a la televisión y Virginia Gallardo, que le dijo, y si la emisión monetaria no genera inflación, ¿por qué no eliminamos todos los impuestos y financiamos todo con emisión monetaria? Y él hizo, y no pudo responder nada. Bueno, también, hay que mencionar también, es muy importante, y rever el video, el gesto violento que tiene el sorete de mierda mal cagado de Coco Silly, donde agarra y le hace un gesto muy amenazante a Virginia. Lo menciono porque esa mierda de Coco Silly, que ahora amenazó a no sé quién, y todo el mundo se alteró, quiero recordarles que cuando fue el inicio de la pandemia, esa mierda mal cagada llamado Coco Silly fue al programa de Mirta Legrand con Juana Viale y salió a hacer la defensa del Estado presente, el Estado te cuida y toda esa mierda. El Estado te cuida y después ni siquiera supieron contar los muertos, ¿sí? Y yo eso se lo recriminé y el señor Coco Silly me amenazó con golpearme. Ahora, digo, ¿qué? ¿Pero qué pasa? Las mierdas progresistas, como estaban amenazando a un liberal, no dijeron nada. Digo, para marcar, digamos, la doble vara en Argentina. No sé a quién fue el que amenazó ahora. Pero el señor Coco Silly a mí también me amenazó. Y lo que es lo peor de todo, que al final, ¿quién tuvo razón? Yo. ¿Pidió disculpas la mierda esa de Coco Silly? No. También quería hacer otro... Ni él, ni todos los señoretes esos que defendían a la mierda de Pedro Can, ¿no? Y a toda la infectadura. Te quería hacer otra observación, a ver vos qué pensás. Me han hecho el comentario de que España, si no fuera por la Unión Europea que está detrás, sería muy parecido a Argentina, porque estarían emitiendo dinero porque pensarían, puedo emitir dinero, puedo hacer lo que yo quiera. Pero como no pueden, porque los euros no pueden emitir a piacere, entonces están limitados en ese sentido. ¿Considerás que puede que sea así? La realidad es que el Tratado de Maastricht, digamos, puso un límite bastante duro, digamos, a las pelotudeces que se les ocurre a los socialistas, sí, obvio. Sí, con los pelotudos de Podemos, que es la sucursal española del chavismo, y que piensan igual que los imbéciles de acá, digamos, de que emitir no genera inflación, la pelotudez esa es la teoría monetaria moderna, que no tiene nada de teoría y no tiene nada de moderna.
que no es ni más ni menos que usar la emisión monetaria para financiar los delirios del fisco. El fisco no es ni más ni menos que un conjunto de pelotudos trasnochados que creen, digamos, o sea, pueden emitir sin que eso tenga consecuencias. Entonces, la pregunta es, porque sé que tu ideal sería destruir el banco central con tu mazo gigante y después hacerlo explotar. Pero sé que para la mayoría de la gente eso sería muy extremo. Entonces, estaba pensando recién, mientras estamos hablando de esto, y estaba pensando en esto de la Unión Europea de España, ¿qué pasaría si se unieran, no sé, el Mercosur, por ejemplo, y hubiera una moneda que generaran entre todos, donde también haya un acuerdo, como el de la Unión Europea, donde no puede haber un banco central donde cada país dice, ay, ahora quiero emitir, ahora emito menos, donde sea regulado como pasa con la Unión Europea? ¿No sería beneficioso para todos? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Bueno, depende de cuál sea el criterio del Banco Central que prime. Claro. A ver, en la Unión Europea lo que primó que fue el Banco Central alemán. Claro, sí, ser moderado, no socialista. No, era recontra ortodoxo el Banco Central alemán. Después de la hiperinflación que tuvieron, digamos, no quisieron saber más nada con la inflación. Claro. Y entendieron que la inflación era siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Perdón, y agregar que la inflación es algo que se solucionó prácticamente en todo el mundo y nosotros acá estamos todos los argentinos, oh, cuánta inflación que hay. Hacé lo que hace el resto de los países, es muy fácil. Ah, bueno, pero eso implica reconocer que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y que es culpa del Banco Central, o sea, culpa del gobierno. Acá, a ver, la teoría multicausal de la inflación es para justificar a los gobiernos chorros de que hagan un desastre fiscal, que lo financien con emisión monetaria y poder echarle la culpa a cualquiera menos a los chorros, los políticos. Claro. Es decir, la explicación multicausal de la inflación es funcional a los políticos chorros. Y sí, pero bueno, esto que te estaba preguntando, entonces sería beneficioso si hubiera algo así como un banco tendiendo hacia las ideas de el actual Uruguay, Chile, Brasil, que sea moderado, que no se pongan a emitir como estúpidos, y que sea una moneda que supongo que sería fuerte en Latinoamérica. A ver, el tema es que el Banco Central Europeo, digo, es una réplica del Bundesbank en algún sentido. Pero, digo, ¿cuál sería el criterio del Banco Central si estuviera en América Latina? ¿El de Uruguay? ¿El de Argentina? ¿El de Brasil? ¿El de Paraguay? ¿Cuál? Igual de vuelta, siempre es malo el Banco Central. De hecho, el dinero no es un invento del sector público, es un invento del sector privado. Claro. Bueno, de hecho, lo más parecido ahora son las criptomonedas a un dinero privado. Sí, bueno, es una discusión un poquito más complicada. No, yo digo como un dinero privado, porque no hay ningún pero el problema es que pero el problema es que la moneda tiene que cumplir con 3 características. Ser reserva de valor, eso el Bitcoin lo cumple. Tiene que ser unidad de cuenta, los precios no están determinados en Bitcoins, los podés convertir, sí, claro. Y medio de pago generalizado. Y no cumple esas 2. No hay curso forzoso de Bitcoin. Ni siquiera te dejan la opción de hacerlo. Y a los estados, no, digamos, tienen todo el interés del mundo de no hacerlo, porque perderían el señoriaje. Pensá que Argentina te roba con impuesto inflacionario cerca de 5 puntos del PBI. Claro. Bueno, y si querés vamos cerrando, porque ya estamos hace 1 hora y media. Así que, por último, si querés agregar algo más, pero si no, acá tengo una frase que decía esta persona de la cual estábamos hablando, este grupo de gente, que decía que a los libertarios no les importa tanto la gente que se está cagando de hambre, lo que sí les importa bastante es el bolsillo de los millonarios para que se hagan más millonarios y que casualmente son los que le ponen las guitas a los libertarios. No sé qué querés, sin enojarte mucho, responder a eso. La verdad es que todo, digamos, a lo largo de toda esta charla hemos demostrado que el liberalismo es la máquina de generar prosperidad, la máquina de la productividad, la máquina de generar mayores ingresos y de sacar gente de la pobreza. Digo, y la verdad,
cuando uno mira, yo no veo muchos millonarios que financien justamente a las ideas de la libertad. Justamente el argumento central de la fatal ignorancia de Axel Kaiser, el chileno, muestra cómo en Chile se pierde la batalla cultural porque mientras que los zurdos de mierda se meten en el Estado y se financian con el Estado, los pensadores liberales no encuentran financiamiento porque las empresas lo único que están preocupados es en ganar plata. Entonces, no hacen aportes para financiar la batalla cultural. Entonces, aun cuando los zurdos de mierda son inferiores en lo productivo, en lo moral y en lo estético, digamos, ellos ganaron la batalla cultural, digamos, y se arrogan una superioridad moral que no tienen, cuando en realidad el sistema es una inmundicia. Y la verdad, digamos, cuando debe estar viendo toda la pobreza que se genera y todo, no sé, debe estar mirando a la mierda de Cuba, a la mierda de Venezuela o la mierda de Corea del Norte. Y me acaba de surgir una pregunta que ya la tenía hace un tiempo, pero nunca se me había ocurrido preguntártela, y como acá hay un par de usuarios que preguntan algo parecido, es que viste que la base monetaria de euros y dólares aumentó bastante producto de la pandemia. No sé si entonces considerás que va a haber una inflación o devaluación de la moneda. El tema es que devaluación con respecto a qué, pero del euro, del dólar. No, es que, a ver, eso está explicado en mi libro Pandenomics y está explicado en otros artículos míos. Básicamente, los bancos centrales lo que hacen es controlar la tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando aumenta la demanda de dinero, eso endógenamente genera más dinero. O sea, a misma tasa, ¿sí? Ante un desplazamiento positivo de la demanda de dinero, tenés que emitir más para que justamente no haya deflación. Claro. Es decir, ahí muchos austríacos le pifian porque miran cuánto varía la cantidad de dinero. No tenés que mirar eso, porque en realidad es un sistema endógeno. Lo que vos tenés que mirar es si existen los mecanismos para después poder retirar ese dinero cuando caiga la demanda de dinero. Pero como el mecanismo funciona de modo endógeno, la cantidad de dinero siempre es la que la gente desea demandar. Claro. Entonces, cuando vienen los eventos de pánico, ¿me comprendés? Y aumenta la demanda de dinero, los bancos centrales se emiten contra esa demanda de dinero. Y cuando pasa el pánico y la gente no lo quiere más el dinero, se retrae. Vos fijate cómo, digamos, la Reserva Federal fue haciendo los quantitative easing y después lo fue desmontando, y sin embargo no tuvo una hiperinflación. Claro. Bueno. Para los que quieran entender cómo funciona eso, podrían leer el trabajo de Julio Hipólito Guillermo de Olivera, que se llama Sobre el dinero pasivo. Si lo quieren leer en inglés, se llama On Passive Money. Tienen que mirar lo que se llama el patrón crédito, porque la mayoría de los países, en realidad estaría bueno que lo lean entero. Y si quieren ver cómo funcionan los sistemas monetarios modernos, mirarlo con el patrón crédito. O lo pueden mirar en algún libro de Inflation Targeting. O lo pueden mirar en el artículo mío donde hago la mejora del Free Equation Model. Bueno, me parece que ya respondimos sobrado esto que están diciendo. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta que hay algo que no hablamos. Yo estoy cerrando hace como 10 minutos, pero hay algo que me estoy dando cuenta que no hablamos, que es de otro grupo de gente, más o menos con una ideología parecida, que es algo que habíamos estado hablando hace un rato, que podríamos tocar ese tema. Estaban diciendo que en Argentina no hay un nivel de impuestos elevado, que la presión fiscal argentina es normal y moderada, y que de hecho que hay otros países que son mayores que en Argentina. No sé si querés responder algo a eso. Pero yo cuando lo veía pensaba, uy, no, Javier va a ver esto y se va a morir. Me iba a explotar la cabeza. Es una pelotudez del tamaño de una casa. De hecho, yo el otro día posteé cuánto salía un modelo de Honda acá en Argentina, nuevo, que cuesta $95.000 y en Estados Unidos cuesta $32.000. Y que por $80.000 y en el rango de $80.000 a $90.000 te podías comprar
el mejor BMW, el mejor Mercedes-Benz, te podías comprar un Porsche, ¿sí? O autos de súper alta gama. La diferencia, ¿sabes cuáles son? Los impuestos. De hecho, los bienes en Argentina, más del 50% son impuestos. Y te voy a decir algo, cuando vos te pagan tu salario, por cada 100 que vos recibiste pagan, el empleador pagó 165, quiere decir que ahí se te fueron 65. Y cuando te das vuelta, la mitad del precio de lo que compras es impuesto, o sea, 50. Quiere decir que hay 115 de los 165 que son impuestos, o sea, es el 70%. Entonces, ¿qué le pasa a estos imbéciles con déficit de coeficiente intelectual? No les cierra. Y son tan imbéciles, yo no sé si son imbéciles o sea, tienen algún problema de retraso, digamos, o algo, o verdaderamente son malintencionados. Porque, ¿qué es lo que hacen? Toman la presión fiscal, primero que toman en blanco, cuando vos en realidad, si vos corregís el PBI, o sea, porque el PBI se infiere la parte en negro, si vos corrigieras, la presión ahí se vuelve mucho más alta. Claro. Pero vos fijate, vos ahí tenés, una de las cosas que hacen estos burros es solamente tomar el sector público nacional y están omitiendo el sector público provincial y están omitiendo los municipios. Entonces, fíjate esto, entonces, omiten los impuestos provinciales, omiten los impuestos municipales, omiten los impuestos al trabajo y después no corrigen por el PBI en blanco, o sea, sacarle la parte del PBI que es en negro, que en Argentina es cerca del 30%. Haz el cálculo ahora. ¿Agarro calculadora? No, digo, digamos, es que sos de decir, agarrar la calculadora. Bueno, pero, a ver, digo, o sea, ya te digo. O sea, si querés pongo calculadora en pantalla, el tema es que... A ver. Sí, hacelo. Bueno, a ver. Ahí tendría que aparecer. Listo, ahí tendría que estar apareciendo. Sí, ¿qué hago? Si vos, entonces, si tomás nación, hay una... La otra forma es medirlo desde el gasto público, porque de una manera u otra también es presión fiscal. ¿Sí? Entonces, si vos tomás lo que es el gasto social de la Argentina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y entonces nos tomás nación, provincia, municipios y los impuestos al trabajo, eso es por lo menos, suele oscilar entre 50 y 55% del PBI, eso. ¿Sí? Nación, provincia, municipio e impuestos al trabajo. Todo eso es como 50% del PBI. Eso lo divides por 0,70. ¿Qué número pongo? ¿Qué número pongo? ¿55? Ponés 50, sí. Dividido 0,7. ¿Dividido? 0,7, sí. ¿No multiplicado? No. Dividido 0,7. 71,428. Ahí tenés la idea de cuánto es la presión para el que está en blanco en Argentina. ¿Cuánto te había dicho yo? Te dije 115 sobre 165. O sea, 70. Sí, es como esto que se dice que uno que trabaja 12 meses para que el trabajo de 8 meses se lo lleve al Estado. Sería 12 por 0,7. O sea... 8,4 meses. Por lo menos 8 meses y medio laburás para el fisco. Claro. Poquito más de 2/3 del año laburás para el fisco.
Bueno, voy a sacar la calculadora de acá. Clic, así le saqué. Empecé como el culo este vivo. Que empecé, no me escuchaba yo, vos te escuchaba bajito. Pero bueno, que lo que pasa es que es la primera vez que hago un vivo a través de YouTube y transmitiendo con toda la gráfica y todo. Entonces como que la parte del sonido me había quedado colgada. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Yo creo que ya respondimos bastante. Hasta metimos esta respuesta final a otro video que había salido por ahí. No, la única referencia es qué boludos que son los comunistas o los zurdos de mierda. Aparte es increíble, ¿no? Digamos, o sea, gente que pide por menos libertad, es increíble. O sea, yo, digamos, a veces me cuesta asimilar el desprecio que tiene la gente por la libertad. Pero es esto, digamos, o sea, son seres inferiores, son ratas asquerosas, que como no soportan el brillo de otras personas en su mediocridad, están dispuestos que no les importa estar peor con tal que el otro no esté mejor. Bueno, es que se dice siempre que el comunismo nace de la envidia. Nace de la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato. Es que es el ejemplo ese que vos estabas diciendo. Decís, yo tengo una casa de un palo verde, un BM, un Mercedes. Llega así re feliz y digo, pará, todos tienen más que yo. Uy, la puta madre, hijos de mil puta. No, pero digamos, o sea, y al zurdo ahí se le ocurriría salir con una ametralladora a afanarle la guita a los otros. Sí, sí. Y si fuera Che Guevara, a los homosexuales los meten en un campo de concentración. Cosa de zurdos. Claro, obvio. Bueno, entonces creo que podemos ir cerrando la transmisión, si te parece bien. Te agradezco el vivo y agradezco tu paciencia con los problemas técnicos, que yo por un momento dije, bueno, no sé, vamos a Instagram, qué sé yo, porque no se escuchaba. Así que bueno, gracias, Javi. No, por favor, un placer enorme y bueno, mira, hay un chiste que muestra tal cual es la mierda humana que es un socialista. Está Pedro y está Juan. Y Pedro tiene una oveja y Juan no tiene nada. Entonces Juan está absolutamente envidioso y furioso y que revienta de envidia por la oveja que tiene Pedro. Y un día va caminando por la calle y se encuentra a un genio, ¿no? Entonces le dice, te concedo el deseo que quieras. Y en lugar de pedir, no sé, tener una o miles de ovejas, ¿sabes qué pide? Que se muera la oveja de Pedro. Esa mierda es un socialista, eso es un socialista. Sí, había escuchado alguna vez. No me acordaba bien cómo era el remate. Bueno, finalizo la transmisión entonces. Te mando un abrazo. Abrazo grande, DP.